Muy buenas noches a todos, espero que anden súper bien. Ahora en noche de sábado, como siempre acá en el canal de Nau 64 Ajedrez, les habla el maestro Fide José Riverol. Y bueno, estamos acá en Montevideo, Uruguay, para aquellos que siempre les gusta preguntar de dónde soy. Bueno, estoy en Montevideo, Uruguay, al sur de América, tranquiluchi, con una temperatura de 20 grados, así que imagínense. Estoy mejor imposible, un poquito más estaría mal, pero un poquito menos no vendría mal. A todo esto vamos a lo nuestro, que hoy tenemos varias cositas. Primera, por supuesto, saludar al primer seguidor que le da un saludo acá. Muy buenas noches, Ale Bici, bienvenido. Bueno, tenemos, atención, la partida número 7 del Mundial. Atención, que hay varios temas a tratar. Después tenemos la famosa trivia, ¿verdad? Con la tía Vicky que ya anda ahí preparando todo para cocinar. Y después, por supuesto, tenemos el torneo temático que nos distingue al final. Entonces hay que prestar mucha atención al tema de la apertura para aquellos que quieran después jugar, ¿ok? Eh, una consulta, muy bien, Ale. Me imagino que de la partida de ajedrez. Me imagino. Así que bueno, acá estoy tranquiluchi, así que arrancaríamos con esta partida, donde varias cosas, aspectos a tener en cuenta. Primer aspecto interesante de este encuentro fue a la noche de ayer, que terminó la partida número 6, donde Neponiachi saben que perdió de piezas negras después de arriesgar muchísimo. Tuvimos al maestro internacional Bernardo Rosselli, donde nos hizo varias, varias, ¿cómo se diría? Mapas de la partida. Hizo 3, 4 mapas de la partida, porque era imposible ver ese récord que todos fuimos testigos. Increíblemente, un récord muy importante de 136 jugadas y casi 8 horas de juego, ¿verdad? El anterior récord estaba en manos de Carpo y Cornoy, que si mal no recuerdo habían dicho 128. Y el que yo recordaba, que era el que hablaba ayer, era el de 1908, si no le estoy errando, entre Tarrasch y Lasker. O sea que fuimos testigos presenciales y de primera mano del nuevo récord que ahora impone Carlsen, ¿no? Ganar una partida en 136 movimientos, como comentaba ya. Bueno, después de esa derrota, a Neponiachi obviamente se le notó muy bien anímicamente. Seguramente le estaba consumiendo por adentro, viendo dónde había cometido el error. Y eso es una cosa importante, ¿no? Muchos pensaron que, bueno, Neponiachi se iba a caer después de esa derrota porque, claro, uno de los puntos débiles que él tiene o tenía era la falta de ánimo tras una caída, ¿no? Ante una derrota. Y bueno, se demostró muy bien ayer, contestó muy serenamente, pero hoy utilizó una técnica que muchos maestros soviéticos decían, que era que después de una derrota dolorosa había que ir a jugar la siguiente partida y tratar de salvarlas con tablas rápidamente para tratar de recuperar ese ánimo de juego. Bueno, estimado Ale, cómo no, con todo gusto. Por ahora sos el number one del chat, así que vos tirá con toda la ametralladora que quieras. Bueno, vamos a la partida. Neponiachi iba de blancas. Vamos a ver acá las primeras jugadas. Bueno, nada que decir, ¿no? Una española nuevamente. Con enroque, alfil 7, la variante Morphy. Torre 1, que plantea ya la amenaza de alfil por C6, seguido de caballo por E5. Entonces, bueno, normalmente las negras juegan con B5 y tras alfil B3 enroque. Acá las negras están amenazando entrar en el gambito de Marshall en caso de que las blancas jueguen C3. De esta manera, Neponiachi toma la decisión nuevamente por cuarta vez en este match de jugar con A4, ¿no? O sea, eludir el gambito Marshall. No hay tiempo de jugar D5 por peón, ¿verdad? Ya quedó atrás la novedad de Carlsen, de caballo A5 que habíamos visto en la primera partida. Y vuelve a repetir lo del tercer juego jugando torre B8, ¿no? Una jugada bastante sólida, pero Neponiachi ya había quedado bien en las partidas anteriores. Entonces es obvio que quiera seguir repitiendo estas situaciones porque puede sacar algún provecho de ello. Bueno, se come en B5 y Neponiachi acá juega con H3, ¿no?
tras D6, juega D3. Acuérdense que en las partidas anteriores él había jugado con C3 y D3 y había conseguido posiciones bastante buenas. Pero tras este movimiento las negras juegan H6. Esta jugada es súper natural, ya la hacía Milo, o la idea mejor dicho, es evitar caballo G5 y que presione sobre F7. Truquito que el otro día en la temática metí varias veces, ¿sí? El otro día cuando jugamos esto en el torneo temático que siempre hacemos al final de la noche, muchos se comían este truquito de caballo G5 y tocar F7. Bueno, tras caballo C3, acá sí, empezamos a ir por senderos ya no tan conocidos, ¿verdad? Por supuesto que las jugadas más naturales acá son C3 y caballo B2. Todos los que juegan la española saben que el caballito hace el rodeo vía D2, F1 y después ve si se coloca en E3 o en G3 para controlar las casillas D5 y F5. Pero bueno, caballo C3 es una jugada, podríamos decir, natural, pero deja la sensación de que, bueno, si el blanco quiere ir a hacer ese recorrido de caballo como les mostraba anteriormente, ahora tendría que ir por E2, luego por G3 y solo controlaría F5, ¿no? En cambio desde F1 puede hacer las dos opciones, o ir a E3 o ir a G3. Entonces en ese tema la jugada caballo E2 por eso es más flexible. La ventaja que tiene caballo C3 es que por supuesto él elude todas las líneas que el negro saca su peón y abra la posición y pueda lograr una igualdad. Y también le deja piedra libre al alfil, ¿no? Ya sea para salir por D2 o por E3, ¿no? ¿Verdad? Bueno, acá las negras juegan torre 8. Por algo jugaron H6 para poder hacer la maniobra famosa con alfil F8. Sobre proteger el peón D5 y después, por supuesto, largar el D5 si es necesario o el alfil E6 para eliminar una de las piezas que controla la casilla de 5. Acá otra desventaja que tiene el caballo C3 obviamente es que al no tener el C3 la dama no protege el alfil, ¿no? Bueno, tras esto las blancas juegan caballo de 5 muy rápido. La opción principal era la tranquila alfil D2, alfil F8 y ahora hacer caballo de 5. Parece que no, parece que fuera lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, hasta el momento esa línea no estaba tan investigada la que hace Nepomniachtchi. Acá las negras sí hacen alfil F8. Esto sí ya es novedad teórica según la base de datos de chess.com. No hay antecedentes. Acá se había jugado caballo por D5, alfil por D5 y alfil B7, ¿verdad? A lo cual las blancas habían contestado con C3 y las negras acá empezaban a pelear la columna, ¿no? Esto ya se había jugado anteriormente y bueno, había terminado inclusive con una victoria de las negras, ¿no? Obviamente no fue por la apertura, porque acá las negras no pueden decir que están mejor que las blancas. Es más, uno da a entender de que este punto B5, ese peoncito ahí está flojito, ¿no? Además las blancas son las que tienen la ruptura más rápidas con D4. Entonces como que bueno, si se ganó o se perdió, en realidad es por mérito de los jugadores. Vamos a volver a la partida. En la partida, como decía anteriormente, tras caballo de 5, Carlsen juega hace el movimiento alfil F8, que estaba dentro de los parámetros normales para tratar de sobreproteger el peón de 5. Principalmente no perder el alfil, que aunque uno dice que es un alfil malo, a largo plazo puede ser un alfil necesario para defender el flanco rey. Acuérdense que una de las ideas de Steinitz, ¿no? Antiguas ideas, era poner también el peón en G6, el alfil en G7 y sostener este peón siempre de varias maneras, no solamente con el caballo y la torre, sino que siempre tratando de buscar D5, tratando de atacar el caballo de D5 para que ese caballo se mueva y poder hacer ese movimiento de liberación, ¿verdad? Bueno, Ale, no sabría decirte. Puede ser, pero no tengo idea de por qué puede ser. El internet es bravísimo. A veces el codificador de FPC, que es el que me indica cuando la cosa va lenta o rápida, me está dando igual que siempre. No ha variado demasiado, así que y el procesador está bien, así que ahí el codificador sigue igual, alrededor de los 60. Así que debe ser un problemita de internet.
Bueno, siguiendo con la partida, le decía, tras caballo de 5 el negro juega alfil F8 y se cambian los caballos, ¿no? Bueno, acá las negras tienen toda su batería apuntando hacia la casilla de 4 y sacaron la dama y bueno, plantean algunas ideas que pueden presentarse, que es obviamente ir a cambiar. Ya la posición está bastante igualada, creo que Carlsen acá no ha tenido mayores problemas. Juego, mirá. Gino, ¿cómo está Gino? Bienvenido, buenas noches, tanto tiempo. Bueno, sigamos con C3, una jugada necesaria si el blanco quiere intentar jugar con D4 y hacer algo. Y las negras juegan caballo E7, ¿no? Bueno, esta jugada es como en la italiana, ¿no? Llevar el caballo a E7 y controlar F4. Así que nada, otra idea de las negras por supuesto es jugar C6 y plantear siempre la idea de D5. O sea que es una jugada bastante flexible. Bueno, acá las blancas juegan el alfil A3. La verdad que acá está bastante tranquila la posición. Y alfil E6. Bueno, este cambio de alfiles no se hacía esperar. Acá, bueno, las blancas si quieren hacer algo tienen que jugar D4. Y Carlsen decide capturar. Decide capturar para no dejar la dama esclavizada del peón de 5. Y acá es un momento importante, ¿no? Porque las blancas acá comen de peón. Y la otra alternativa que tenía era capturar de caballo. Capturar de caballo tiene sus pros y sus contras. Bueno, primero que intenta, por supuesto, quedarse con la pareja alfil. O sea que la primera jugada de las negras debe ser obligada que debe ser alfil por alfil. O sea que lo que había que analizar era... A caballo de 4 las negras no tienen más remedio que capturar, porque si no es retirar el alfil, que bueno, era posible, pero no lo iba a hacer seguramente. Entonces, dama por B3 está también obligada, y C5 también obligada, porque si no ese caballo de negro estaría siempre esclavo de la casilla C6. Y por supuesto acá el blanco tenía que intentar caballo B5, ¿no? Yo creo que esta jugada se les pasó por la cabeza a ambos jugadores y por algún motivo ambos no la aceptaron, ¿sí? O mejor dicho, Nepomniachtchi no la aceptó, porque si no la otra jugada que tienen es hacer C6, ¿verdad? Pero eso, C6 defiende el peón, pero como decía anteriormente, ¿no? Deja esclavo al caballo de la casilla C6, y acá inclusive las blancas ya pueden jugar torre A6 y el negro tarde o temprano tenía que jugar C5. Entonces ahí es mi duda de qué dicen los motorcitos, de qué dicen los grandes maestros, y la verdad que no me quedó claro, pero creo que Nepomniachtchi por alguna razón la parte psicológica de los rusos la siguió manteniendo y dijo, bueno, mejor no meternos en lío. O sea que, mirá, el Gino me dice que capaz, posiblemente lo tenía preparado, lo jugó muy rápido. Así que, bueno, nada, es decisión. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para criticar a los tipos? Pero bueno, jugó muy rápido C por D4 y bueno, acá las negras cambiaron y ahora pudieron soltar el caballo. O sea, las negras lograron su objetivo, además lo logran con ganancia de tiempo, ¿verdad? Capaz que el Nepo pensó que el peón de C7 era un objetivo. Bueno, hay un ataque ahí sobre F7, puede haber un posible desviación junto con la torre. Capaz que él apostaba a esto, ¿no? Bueno, deja el peón de E4 en el aire, pero claro, si come en E4 prácticamente que después de torre C7 está obligado a venir a defender la séptima, ¿no? Entonces la posición de las negras quedaba un poco pasiva, pero jugable, por supuesto, ¿no? Ahí el blanco puede acomodar la dama, ya la dama no hace tanto, capaz que jugar dama C2 o dama C3 para mantener la torre defendida. Podría ser otra opción tratar de traer la torre. Esta me parece un poquito más dudosa porque la primera fila puede quedar débil contra algún dama F5 que haya en el aire. Me suena raro sacar la torre de la primera fila, pero bueno, era posible también. Carlsen no le gustó jugar así de esa forma y realiza un movimiento bastante bueno que es C5, ¿no? O sea, la idea principal es que tras los cambios y la captura en C5, esto podía resultar ya más fácil para el conductor de las negras, tal como lo vamos a ver en la partida, que es que torre E4, y bueno, esto se está simplificando mucho.
las piezas negras no están peor que las piezas blancas. Es más, diría que la dama tiene mejores objetivos, al igual que el caballo en F4. Así que bueno, si no hay ningún detalle táctico a la vista, esto está como mínimo igualado, ¿no? Así que nada, tras este movimiento, acá seguramente estará la jugada que pensó Nepomniachtchi para entreverar un poco el juego, que era de E5, a lo cual acá el negro jugó muy preciso dama F5, ¿no? La alternativa era que si capturaba el E5, el blanco se quedaba con este peón con reales chances de lograr algo, ¿no? Porque el peón está bien protegido, la torre negra está esclava del peón de B5, el peón blanco si avanza está dejando la casilla de 4, ya sea para el caballo o para el alfil. O sea, esta posición seguramente el blanco tenía para buscar algo más. Lo cierto es que Carlsen no le da nada, juega dama F5 y siguió D por C5 para cambiar, ¿no? La otra opción era capturar en D6, pero las negras acá tenían este movimiento intermedio bastante interesante, que deja a los peones unidos. Y si el blanco quiere, por ejemplo, jugar dama B4 para conservar este peón, en realidad ese peón no lo vamos a poder defender mucho, porque después, por ejemplo, dama F6, como el peón está clavado, ese peón se va a caer. El blanco lo puede intentar defender todavía, las negras van a seguir atacándolo y al fin y al cabo ese peón está cayendo, ¿no? O sea, está cayendo, este peón en D4 no es tan fuerte como esta cadena de peones en las casillas B5 y C4, pero bueno, las negras capaz que están un pelín mejor y no valía la pena entrar en esto, ¿no? Veamos. Bueno, lo cierto es que bueno, acá el blanco entra a una posición de igualada, ¿no? Se come en C5, se hace una captura continua de material acá. Bueno, se está amenazando caballo F3, o sea que hay que comer de vuelta. No hay tiempo de hacer nada sobre B5. El G4 lo único que lograría es debilitar la posición, se cambia todo. Y bueno, acá ya los maestros ya podían haber dejado tablas. La pregunta es ¿por qué siguen? Bueno, ante la pregunta de por qué siguen es porque están en la jugada 26 y el reglamento dice que está prohibido hacer tablas antes de las 40 jugadas, excepto si hay repetición de posición o hay un ahogado, por ejemplo, ¿no? Si es algo natural pueden hacer empate, si por acuerdo no se puede hacer. Bueno, veamos. Después nada, ambos jugadores cambiaron piezas y entraron en este final de torres y nada, ¿no? Siguió una jugada después y acá está, lo único que tuvieron que hacer es esperar hasta la jugada 40, repetir la posición y dejaron en empate, ¿no? Creo que es un resultado que dejan contento a los dos en cierta manera, porque Carlsen salva un color, juega de negras, hace tablas. Y Nepomniachtchi, que venía golpeado, dijo, bueno, salí de esta posición y vamos a levantar ánimo. Lo cierto es que esta fue la partida número 7, quedan 7 juegos y no es fácil jugar 7 juegos con un puntito de menos. Está complicado, ¿verdad? Está complicado, el match está 4-3 y Nepomniachtchi va a tener que levantar cabeza. Mañana juega de negras, después tienen un descanso. Vamos a ver las preguntas que me hacían los compañeros. Dice Gino que vio la partida de hoy y Nepo en general jugó todas muy rápido. Cada tanto se tomaba mucho tiempo pensando una jugada, por eso los relojes quedaron más o menos iguales, me dice Alevici. Claro, el C5 era peligroso porque después se podía apoyar por el B4. O falta de material, correcto, Gino, es verdad. Si quedaban solo lo material insuficiente para ganar, también podían hacer tablas, por supuesto. Muy bien. ¿Qué es más importante? Me dice el Ale. La apertura, medio juego o final. ¿Me estás hablando para ellos en este match? En general el ajedrez las tres cosas son importantes, ¿no? Yo creo que va de una mano a la otra. Yo siempre cuento la anécdota. Ayer no la quise hacer porque estaba hablando Bernardo y se nos iba a ir muy tarde. Él en un momento dado habló del ex campeón uruguayo Alejandro Bauzá, que lamentablemente por temas laborales tuvo que dejar la competencia del ajedrez. Un jugador que, bueno,
como dije anteriormente, fue campeón uruguayo, participó en varias olimpiadas representando a Uruguay. Y me acuerdo que en el año 89, 1989, fue un año bastante interesante para mí ajedrecísticamente, porque yo ya venía jugando desde el año 84, yo empecé con 17 años, cuando jugué mi primer torneo. Y me acuerdo que en el año 89 estaba en el seguro. Creo que Alejandro los debe saber eso. Yo estaba en el seguro. Entonces, como estaba en el seguro, decidí tomarme esos 6 meses light. O sea, el seguro te da 6 meses. Y me tomé esos 6 meses light y me dediqué a estudiar ajedrez, ¿no? Es como si me hubieran pagado 6 meses para jugar ajedrez. Yo en ese momento yo ya había subido a primera categoría. Yo empecé en octubre del 84 a jugar ajedrez. Jugué 3 torneos en el Club Progreso donde me inicié. Pegué en el primer torneo, realmente como todo debutante me fue bastante mal, pero logré ganar al menos una partida en el torneo. Después en los otros torneos estuve ahí, inclusive en uno de los torneos, en el tercero que jugué de diciembre, me acuerdo que estuve peleando en la mesa 1 contra el que fue campeón en ese momento, Esteves. ¿Y a qué voy? A que con eso, y en el año 85, cuando se juegan las categorías, que jugué cuarta categoría, tercera categoría, segunda y primera, me fue bastante bien. Yo terminé en un preliminar de uruguayo que le comentaba a Rosselli, que fue lo que vi lo del libro de él, que yo aparezco ahí en la tabla de posiciones, no está como realmente quedé. Yo quedé octavo en ese preliminar. Lo que pasa que después el reglamento se cambió inesperadamente y tuvimos que jugar un desempate y perdí 6 partidas, que era lo que le estaba contando a Rosselli ayer. Bueno, a todo esto, ¿a qué voy? Que esos años en realidad no progresé en ajedrez más porque no tenía un orden en mi cabecita. Pero en el año 89, esos 6 meses, me dio la posibilidad de poderme dedicar al ajedrez. Y juego un torneo que se llamaba Clasificatorio Interdepartamental. Es un torneo interdepartamental, no es como ahora que cualquiera puede jugar un torneo departamental libremente. Es simplemente forma un equipo y defiende a un departamento de Montevideo, La Valleja, yo qué sé, Soriano. No, antes no era así. Antes cada departamento tenía su propia federación y para jugar y representar a un equipo había que el departamento era el que hacía el torneo. Bueno, yo jugué un metropolitano, lo que se llama un metropolitano. Los 3 primeros jugadores, los 4 primeros jugadores estaban clasificados. Los 3 primeros jugadores estaban clasificados. Que si mal no recuerdo eran los 3 primeros del campeonato uruguayo. En ese caso, si la memoria no me está fallando, estaban Daniel Izquierdo, que era un campeón uruguayo, o fue campeón de uruguayo después. Estaba Daniel Rivera y Andrés Rodríguez. Capaz de la memoria me está fallando, pero creo que eran ellos 3. Andrés Rodríguez era menor que yo. Y ese metropolitano clasificaba a 3 jugadores para ese torneo. Bueno, la cuestión que en ese torneo, que eran 24 jugadores, yo era el rankeado número 23. 1867 de lo me acuerdo que tenía. Bueno, compartí el primer puesto con Alejandro Bauzá, pero él me ganó por sistema de desempate porque me había ganado la partida individual. Y representé a Montevideo como primer suplente. Me acuerdo que tuve 2 victorias. Si mal no recuerdo, tuve 2 victorias y un empate. El capitán, que era Estrada, Walter Estrada, fallecido Walter Estrada, en una de las partidas me dijo que tenía que hacer tablas porque ya era campeón Montevideo. Pero bueno, ¿a qué voy? En que en ese torneo, que fue que conocí a Alejandro Bauzá, que tuve la oportunidad de conversar con él, le hice la sabia pregunta de qué me recomendaba para seguir progresando. Y él me dijo, a todo esto viene Alejandro para hacerte dar cuenta de lo difícil que era para uno a veces tener buenos consejos. Y Alejandro me dijo, estudia finales. Alejandro Bauzá me dijo, estudia finales. Con finales vas a aprender técnicas. ¿Sí? La apertura es importante, el medio juego es importante, pero los finales te van a dar técnica. ¿Por qué? Porque en los finales aprendemos a hacer equipo. Jugar con rey y un peón, con rey, peón y otro peón, con rey, peón en caballo. Y de repente los finales se empiezan a multiplicar las piezas. O sea, empezamos el ajedrez de atrás para adelante, como decía Capablanca. Y a partir de ahí empecé
a estudiar finales. Me acuerdo de que un amigo, Eduardo Vázquez, que estaba en España, era interesante porque fue el que me prestó uno de los libros, ¿no? Me prestó uno de los libros de finales. Y bueno, denme un segundito, por favor, que tengo que hacer un trabajito. Y ya vuelvo, denme un segundito nomás, por favor, que se me olvidó de conectar un cable. Y si no lo conecto, me voy a quedar sin computadora en cualquier momento. Denme un momentito, por favor. Les pido disculpas. Cosas del oficio. Les voy a dejar al menos con un poquito de música. Si es que sale la música. Ahí. Denme un segundito. Bueno, acá estoy de vuelta. Vamos a sacar la música. Mil perdones. Si no me iba a quedar sin corriente en cualquier momento. Me di cuenta justo a tiempo. Bueno, les estoy comentando que, bueno, gracias a ese comentario que me hizo Alejandro Bauzá, en realidad ese año 89 fue cuando pegué un verdadero progreso, porque agarré ese librito de Average de finales, que hasta el día de hoy lo tengo como libro de cabecera. Después, claro, obviamente uno con el tiempo empieza a aprender que hay otros libros mejores, no tanto, pero en realidad hay muchísimos libros que explican de diferentes formas que Average, que realmente, bueno, Average era un crack, pero claro, uno se tiene que adaptar a lo nuevo, ¿no? O sea, agarrar y decir, bueno, vamos a ver cómo, bueno, hay un libro de mejores, los 100 finales que hay que saber, que es súper conocido además en español. Las tres fases son importantes. La táctica es muy fácil de aprender, simplemente haciendo ejercicios acá en chess.com. La cuenta ahora te da 25 ejercicios por día, más los pulls rush, más, bueno, es un disparate, ¿no? Para alguien que trabaje o tenga poco tiempo, es un disparate. Hay otras aplicaciones, por supuesto. En la apertura también, en la apertura, yo creo que hasta que no se tiene un ranking como de 2200, las aperturas no nos hacen cambiar mucho los resultados. Sí es importante tener un repertorio bueno. Nos pueden dar victorias fáciles al principio, pero al fin y al cabo no va a cambiar mucho la técnica. En cambio, los finales creo que es una materia obligada. Yo normalmente cuando a los alumnos les digo que hay que dividir el tiempo que uno tiene para estudiar en etapas, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que se divide en los 7 días de la semana. Agarré y decir, bueno, en 7 días de la semana, ¿cuánto tiempo de estudio tengo? Tengo 5 horas o 4 horas. Digamos que trabajamos, tenemos familia, no sé, hacemos otras actividades, tenemos 4 horas semanales. 4 horas semanales es muchísimo, estamos hablando de muchísimas horas. Entonces, normalmente el estudio de las aperturas nos puede llevar un 25%, en táctica otro 25% y el 50% en finales. Además, después, obviamente, la práctica, ¿no? La práctica, si no tenemos práctica, marchamos al espiedo. Pero más o menos ese es el porcentaje. Yo dividiría el tiempo en dos partes. Una mitad para los finales y la otra mitad para la táctica y toda la parte de estrategia y aperturas, ¿no? Yo haría eso. O fue lo que hice al mejor estilo en el tiempo que no tenía computadora. Bueno, acá estamos. Sí, las 4 categorías las subí en el 85. En el 85 subí cuarta categoría. Me acuerdo que clasificaban 14 jugadores a tercera categoría y yo terminé en la posición número 13ª. Después jugué el tercer categoría. En el tercer categoría, si la memoria no me está fallando, terminé tercero. En la segunda categoría terminé nuevamente, bueno, terminé en el puesto 2, me acuerdo, pero por sistema me dieron el premio de tercer puesto.
Esa fue mi progresión, ese primer año. Me preguntaba Lale Vichy cuánto hace que estudio ajedrez desde que empecé. Bueno, en realidad no desde que empecé, ¿no? Porque empecé, en realidad mi primer torneo, como decía, fue en el 84, que me llevó Mario Dávila, que me invitó a jugar un torneo en el Club Progreso. Y en ese poco antes, con él ya él me estaba prestando los libros, que me acuerdo que me prestaba, primero me prestó fue los libros de Grau, después me prestó el libro de Nisowich, y después ya me fui derecho a jugar un torneo, ¿no? Entrenaba con él jugando partidas. Mientras él jugaba a ciegas, yo jugaba mirando el tablero hasta que por fin le pude ganar. Cuando le pude ganar, ahí jugamos unas partidas, me acuerdo, él mirando y yo mirando, y él ya era un jugador de primera categoría, que había jugado campeonato uruguayo y metropolitanos, era muy superior a mí. Pero bueno, me tuvo fe y me dijo, ahora estás listo, venite a jugar, y fui a jugar mi primer torneito. Y de ese momento, cuando uno dice estudiar ajedrez, acuérdense que en el tiempo que yo empecé, y muchos de los que están ahí presentes capaz les pasó lo mismo, los libros antes no era tan fácil de obtenerlos como ahora, el internet obviamente no existía, al menos en Uruguay, y tenía poco material, entonces el poco material que tenía lo veía muchas veces, es más, muchas cosas las inventaba yo en el momento y las aperturas las elegía porque había que estudiar, tenía poco material. Por eso siempre cuento que con blancas, obviamente me gustaba jugar peón rey, pero no tenía lo suficiente material como para estudiar sicilianas y demás. Entonces, por un orden de cosas y del hecho por el match de Kasparov Karpov, que salía en el diario El Día, escrito por Héctor Silva Nazari, jugaba la catalana con blancas, y bueno, si me jugaban un Indo-Benoni, un Volga o una India Rey, no tenía la más pálida idea de lo que era, pero bueno, trataba de inventar y fianchetar, era lo único que hacía. Y con negra era más fácil porque había visto una partida de Slava y una partida de Petrov, entonces con esas defensas en la jugada 6-7 ya ahí salía a arrancar la partida, ¿no? A inventar. A ver qué más me dice. Gino estaba comentando que el repertorio de apertura debe ser solo para llegar a un medio juego sin debilidades, totalmente de acuerdo, pero para estudiar siempre es mejor de hacerlo, solo uno se pone uno vago, es verdad, Ale, estoy de acuerdo contigo, es un poco vago uno. Chino dice, también dicen que estudiar final es lo que más desarrolla el cálculo, muchas veces no hay lugar ni perder un tiempo, es cierto, el tema de la oposición, el tiempo de los tiempos, de los alfiles y los caballos, por ejemplo el caballo que no pierde tiempos, el alfil sí, no son fáciles los finales, le erras una jugada y marchaste al espiedo, en block, hace tiempo que no te veía en block. Es verdad, sí, montones. Igual te sigo por el Instagram, así que más o menos estoy atento de lo que haces.